¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando día viernes 18 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Segundos faltan para las 8 de la mañana y vamos a comenzar bien puntuales nuestra revisión del día de hoy, cerrando la semana. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y adelantamos así los temas que veremos en los próximos 30 minutos. Comenzando por la reforma tributaria, porque ayer el ministro Mario Marcel, en una larga entrevista que tuvo con el Diario Financiero, dio bastante luz respecto a lo que viene para esta iniciativa, que es fundamental para el gobierno de Gabriel Boric. El mismo gobierno la define como la columna vertebral para la ejecución del resto de los proyectos. Por eso era tan interesante escuchar al ministro de Hacienda refiriéndose a los plazos. Por ejemplo, aseguró que durante el primer semestre se va a enviar este proyecto al Congreso, pero habrá todo un trabajo prelegislativo de diálogo social para poder generar las bases y llegar con un proyecto lo más armado posible. Lo que buscan es generar un pacto fiscal con una mirada de largo plazo. Decía el ministro Marcel que no es bueno que el país esté cambiando de régimen tributario cada cierto tiempo y por eso es tan importante llegar a algunos acuerdos. ¿Qué foco tendrá esta reforma? ¿Dónde estarán puestos los impuestos más relevantes? Bueno, es parte de lo que veremos en una nota con el resumen de lo que se habló ayer respecto a esta reforma tributaria. También vamos a estar atentos a las cuentas nacionales el día de hoy, porque el Banco Central entrega este reporte, este informe con las cuentas nacionales del año 2021. Es un consolidado con datos oficiales de crecimiento fundamentalmente de la economía nacional. Después del IMASEC, que se conoce mes a mes, cada trimestre el Banco Central va haciendo un ajuste metodológico fundamentalmente para tener una cifra lo más precisa posible respecto a cómo evolucionó la economía en nuestro país. Y bueno, ese dato va a ser bien relevante porque tendremos una fotografía más clara de cuánto creció Chile efectivamente el año pasado y eso podría incidir también en las proyecciones que se hagan para este año, si es que la base de comparación, por ejemplo, fuera más alta o no. En un momento en que además se está cuestionando las proyecciones que había hecho el gobierno anterior sobre el crecimiento económico de este 2022. Mario Marcel, de hecho, ayer también insistía en ese punto, decía que habían cifras que quizás estaban mucho más allá de lo que realmente puede crecer la economía este año. Ya les contamos más en unos minutos. Ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, ahí estamos viendo imágenes, se reunió con algunos comerciantes de la llamada Zona Cero, de todos los alrededores, el entorno a Plaza Italia, aquí en Santiago. El encuentro fue bien significativo, por una parte porque pidió disculpas a nombre del Estado el ministro de Economía, pero también porque se anunciaron algunos detalles del trabajo que viene para poder reconstruir algunos de estos comercios en un momento muy complejo para ellos, donde las deudas se están acumulando después de 2 años absolutamente anormales. Primero por el estallido social, luego por la pandemia. Ya les contamos más sobre el encuentro que hubo ayer ahí en Plaza Italia. Y esta jornada va a ser bien importante también desde el punto de vista medioambiental, porque hoy día el presidente Gabriel Boric firmará el acuerdo de Escazú por parte de nuestro país. Chile adhiere finalmente a este tratado en un paso desde el punto de vista medioambiental, como decíamos, bien significativo. Recordemos que Chile fue uno de los impulsores de este proyecto junto con Costa Rica, pero finalmente el gobierno del presidente Piñera decidió no adherir al tratado, no firmarlo, en un momento en que se generó bastante controversia por todas las señales que había dado Chile, impulsando el tratado primero y en otros ámbitos, en otras esferas, para avanzar en la protección del medio ambiente. ¿En qué consiste el acuerdo de Escazú? Fundamentalmente genera mecanismos más transparentes, más información para la ciudadanía y más participación ciudadana también en los mecanismos de evaluación medioambiental. Sobre todo va a tener un impacto desde el punto de vista de cómo se gestionan los mecanismos y procesos cuando, por ejemplo, hayan grandes proyectos de inversión. Bueno, eso va a ocurrir el día de hoy a las 10 de la mañana, está proyectada esta firma. Y nuestro resumen lo cerramos revisando los mercados para ver cómo parten el día de hoy. Veremos qué es lo que ocurre en Europa, también en Asia, después de una semana bien volátil, sobre todo en Hong Kong. Estos son los números para comenzar la jornada del Eurostoxx. A esta hora cayendo 0,54% el índice paneuropeo, Londres también cayendo 0,41%, el DAX alemán 0,79%, en una semana con una tendencia más negativa, aunque con distintos días mixtos para las bolsas europeas. El Hang Seng, por otra parte, después de 4 días en los que había caído con mucha profundidad, más de 5%, y luego había rebotado con alza sobre el 7%, hoy día está abriendo con una caída de 0,41%. El IPSA ayer, acá en Chile, cerró con un alza de 2%, en su nivel más alto desde abril del 2021, la bolsa chilena, mientras que el dólar
está cotizándose en 799 pesos. Bien, comenzamos entonces con la revisión y vamos a revisar en la siguiente nota detalles de lo que dijo el ministro Mario Marcel ayer respecto a la reforma tributaria. Como les decíamos, es un proyecto clave. El gobierno tiene mucho interés en sacarlo durante el primer semestre o presentarlo más bien en el Congreso en el primer semestre, pero para eso viene todo un trabajo prelegislativo porque lo que buscan es un pacto fiscal de largo plazo, no una simple reforma tributaria. Habló también respecto a cuánto podría recaudar efectivamente esta reforma. Detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. El tiempo ya empezó a correr para el gobierno y su proyecto prioritario comienza a tomar forma. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que la reforma tributaria será enviada al Congreso durante el primer semestre o en julio a más tardar y las conversaciones con los diferentes actores comenzarán en abril. Pero la visión sobre el conjunto de cosas que están en la reforma y los proyectos principales, todo eso va a estar dentro del primer semestre. Sí, ese es nuestro propósito. El Ejecutivo todavía está analizando qué estrategia usar para lograr un acuerdo legislativo que les permita avanzar en su tramitación y en esa línea evalúan si enviar 1 o 2 paquetes. Hay ciertas definiciones que va a ser importante tomar respecto a si se va a presentar un solo proyecto o varios proyectos. Probablemente va a haber algunos temas que son de plazos más largos o son más complejos. El tiempo no es infinito. Por lo tanto, tampoco se puede generar varios paquetes que podría alargar demasiado la discusión y al final pasa el tiempo y no se logre la recaudación que se requiere. A diferencia de la reforma implementada durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, que se centró en impuestos corporativos, la de esta administración está enfocada en tributos personales. Mecanismo que de todas formas sigue en proceso de revisión. El equipo a cargo ahora cuenta con nuevos antecedentes que han permitido recalcular algunas estimaciones. Hay que revisar algunas cosas de cómo se recauda, de los supuestos bajo los cuales también se recauda, con acceso a datos que no teníamos antes. Estamos revisando todos los niveles de recaudación posibles de esas propuestas. La meta de esta reforma es de 5 puntos del PIB en un plazo de 4 años, algo que en opinión de algunos expertos es un objetivo ambicioso y requeriría de cambios agresivos. Sin embargo, el gobierno anterior dejó algo de camino adelantado con el financiamiento de la PGU, equivalente al 0,6% del producto que pretende recaudar esta administración. Así, el gobierno de Gabriel Boric solo tendría que recaudar 4 puntos. Es una meta ambiciosa, de todas maneras. Hay que tener mucho cuidado con este tema de tratar de lograr una mayor recaudación y cómo se genera. Siempre tenemos un posible efecto negativo. Además del consenso que genera la eliminación de exenciones tributarias, en el Congreso ya hay proyectos que están avanzados en su tramitación. Por ahora no descartan patrocinar el proyecto de royalty que está en el Senado después de los cambios que se le introdujeron, pero también pretenden enfocarse en herramientas de fiscalización para combatir la evasión y la elusión. Creo que hay que enfocarse en aquellos miles de millones que a veces se pierden por demasiados acuerdos en niveles que están muy arriba y que al final todo el mundo se da cuenta que el país está perdiendo en ese sentido. Porque pensar hoy día en aumentar carga tributaria en Chile es impracticable, porque nuestras tasas de impuestos ya son muy altas, tanto para las empresas como para las personas naturales. 4 meses le quedan al gobierno para presentar el proyecto que financiará su programa, plazos que esperan cumplir para no aumentar la incertidumbre. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar otra de las frases que dejó la entrevista ayer al ministro Mario Marcel en el Diario Financiero, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con las cifras que había presentado el gobierno anterior de proyección de crecimiento para este año, con un rango de hasta 3,5% de crecimiento, es lo que proyectaba el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, Mario Marcel, en un tema que ya había deslizado anteriormente, dijo que estas cifras del gobierno son poco plausibles y aseguró que van a actualizar esa proyección de crecimiento para este año, cuestionando así las estimaciones de crecimiento. Y eso evidentemente que es bien relevante porque es fundamental para estimar cuántos recursos va a tener el gobierno este año, el gobierno del presidente Boric. De hecho, Marcel enfatizaba que aquí hubo alguna distorsión en algunos de los debates que se dieron el año pasado, por ejemplo, respecto a la pensión garantizada universal. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Me parece poco plausible, ¿cierto?, las cifras que dio el gobierno anterior en su último informe. Cifras como las que sugirió el gobierno anterior
a mí me parece que no son muy consistentes con el ajuste que tiene que tener la economía el próximo, o sea, este año. O sea, un 3 estaría... para controlar la inflación. Además tenía una expansión de la demanda interna del orden, me parece que era del orden del 2% o algo por el estilo, que no es muy consistente con lo que se requiere en la economía para controlar la inflación. 8:10. Vamos a ir a otro tema para revisar el alza del precio de los combustibles en nuestro país. Seguro que lo han notado con las bencinas, pero también en otros combustibles que están subiendo con fuerza. Es el caso de la parafina, por ejemplo, que subió más de 100 pesos este viernes. Y las proyecciones no son muy alentadoras, fundamentalmente porque el precio del petróleo afuera ha ido subiendo con fuerza. ¿Qué es lo que podría pasar además en los momentos más fríos, considerando el rol que tiene este combustible en la calefacción de los hogares chilenos? Bueno, en la siguiente nota exploramos sobre este tema. San Joaquín, Independencia y Quinta Normal. Todos los días sube. Es mucho lo que ha subido. Gente que vive con parafina y se calefacciona con parafina, este invierno lo va a sufrir. Y ese es el temor de muchas familias que calefaccionan su hogar con parafina. Hoy, cuando aún no entramos ni siquiera al invierno, el litro promedia los 1.072 pesos y su valor máximo en la región metropolitana alcanza los 1.155. Subió más de 100 pesos este jueves. La verdad es que hoy por hoy, con todo lo que está sucediendo a nivel global, me resulta extraño que las cosas no suban. Encuentro que es demasiado y creo que para el invierno va a seguir subiendo. Y como está la situación ahora en el país, la gente está reclamando el quinto retiro. Y en otras regiones es mucho peor. Por ejemplo, en Arica y Parinacota ya supera los 1.200 pesos, al igual que en Antofagasta. En este mismo mes del año pasado, el litro de parafina estaba a poco más de 534 pesos en su valor referencial en todo el país. Y en 2020, en marzo, bordeaba los 473. Ahora se ha más que duplicado el problema a aquellos que solo cuentan con la parafina para tener algo de calor en sus hogares. Todo sube menos los sueldos, o sea, los sueldos se mantienen, todo sube, el pan, la parafina, la benzina. Hay que comprar igual, pues si el frío... No, bueno, por mi hija tendría que hacerlo, es algo indispensable. Pero va a ser difícil, claro. Difícil porque el panorama no se ve nada de alentador. Seguimos en medio de una pandemia y un conflicto bélico que no amaina. Y esto se explica también, al igual que el aumento del precio de la gasolina, por el aumento de los precios del petróleo en mercados internacionales y por el aumento de los precios de los combustibles en el mercado de referencia que usamos nosotros en Chile, que es el Golfo de México. Desde el Congreso piden al gobierno tomar medidas ahora, antes de que llegue el invierno y sean las familias más vulnerables las más afectadas. Se hace necesario que el gobierno vaya en auxilio y una de las formas sería que pudiera meterlo dentro de la estabilización que hacen en el MEDCO. Una idea de ir en ayuda de las familias para paliar estas alzas en el precio de la parafina. Esa ayuda directamente sea un bono o algún mecanismo que el gobierno estime pertinente. Desde el Ministerio de Energía informaron que esta semana está operando el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, pero los expertos no descartan que los precios sigan subiendo, incluso hasta los 1.500 pesos. 8:13. En titulares les contábamos que ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió con algunos de los locatarios y comerciantes de la llamada Zona Cero, el entorno de Plaza Italia, zona que ha sido particularmente golpeada por el estallido social primero, luego también por la pandemia. Un encuentro que permitió no solo acercar posiciones y generar una primera instancia de diálogo, sino también proyectar un plan de recuperación para los locatarios. Detalles en la siguiente nota. Cada detalle importaba para el ministro de Economía. Atento escuchó el relato de los locatarios de la llamada Zona Cero del estallido social, primer encuentro para crear el plan de reactivación comprometido por el gobierno. Primero pedir disculpas en nombre del Estado de Chile como ministro de Estado por la situación que han vivido las familias dueñas de estos distintos negocios, más allá de las opiniones diversas que se puedan tener desde el proceso del estallido en adelante y sus frutos políticos, de los cuales yo soy optimista. Ellos, sin embargo, ellas y ellos han tenido que sufrir una
Situación muy desproporcionada. Perdón para todos los locatarios de la zona cero y no solo de la región metropolitana. Disculpas que Francisca se llevó de la reunión a su local en Plaza Italia. Hoy intenta evitar la quiebra y en su mente aún está el petitorio que le entregó al ministro. La disculpa es un gesto positivo, pero nosotros necesitamos hechos concretos, necesitamos ayuda. Necesitamos que indemnicen a las pymes que lo perdieron todo. A esas exigencias se suman las que hacen desde otros sectores afectados por el estallido social, donde la seguridad es la demanda número uno. Algunos incluso tienen plazos en mente para que se concreten los cambios. En el tema de la seguridad, que es mandatorio que esto se solucione de una vez por todas, porque de lo contrario no vamos a poder trabajar de forma tranquila. Hay mucha gente que necesita empleo y nosotros necesitamos generar trabajo, que la economía mejore, pero para eso necesitamos seguridad. En 30 días deberíamos estar claros más o menos de qué va a pasar acá, cómo van a enfrentar el tema de las reparaciones, de los subsidios. El gobierno pretende hacer parte de este plan de reactivación a los vecinos y también a autoridades locales, algunas incluso presentes en el primer encuentro, otras no tan de acuerdo con el ministro. Un contrasentido, que por un lado el ministro de Economía, Grau, pida disculpas a nombre del Estado por el inmenso daño que sufrieron nuestros locatarios, nuestros pequeños emprendedores por los hechos de violencia. Y por otra parte, ese mismo Estado retire las querellas en contra de los vándalos que causaron ese daño. Molestia en el municipio de Providencia por las 139 querellas retiradas por el gobierno en causas del estallido social, anuncio hecho la semana pasada junto al plan de reactivación para las pymes de la zona cero de las protestas. Las primeras medidas para los locatarios podrían estar la próxima semana. Vamos a cambiar de tema, 8:16. Este sábado, en un nuevo capítulo de Minería 360, vamos a conversar con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Tuvimos la posibilidad de dialogar con ella en profundidad y adelantar parte de la agenda de trabajo que tiene una cartera clave también para este ministerio, dado algunos proyectos. El de royalty minero, por ejemplo. Entre ellos y otros temas, abordamos también lo que está discutiendo la Convención Constitucional. Esto fue lo que dijo la ministra Marcela Hernando respecto a las propuestas para una nacionalización de la minería. Como gobierno hoy día tenemos que respetar la Constitución que hoy día nos rige. Claro. Y luego tendremos que respetar la Constitución que se apruebe. Pero el proceso todavía no está terminado, no está acabado, están en plena discusión, todavía no ha llegado al Pleno. ¿Y cuál sería la posición del gobierno sobre ese punto, ministra, en ese debate? Es que nosotros no podemos... tiene implicancias enormes para el gobierno si es que se llegara a aprobar una idea como esa. Es que no está dentro del programa del presidente Boric. ¿Pero y si la Constitución lo estableciera? Si la Constitución lo estableciera, habría que estudiarlo en qué casos sí, en qué casos no, y también evaluar económicamente cuál es el precio justo a pagar en el caso de... Bien, este sábado a las 3:30 la entrevista completa con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Nos vamos a ir a una pausa, 8:18. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Vamos a seguir revisando otras informaciones en el ámbito político, donde ha surgido presión de parte de distintos parlamentarios y de todo el espectro político, por lo demás, para avanzar en un quinto retiro de fondos previsionales. Esa propuesta que ya se ha presentado en la vía de un proyecto por el diputado René Alinco fue descartada de plano por el gobierno. Lo hizo el presidente Gabriel Boric a comienzos de semana y ayer fue el turno de los ministros y la subsecretaria de Hacienda. Ambos rechazaron completamente la posibilidad de un quinto retiro de fondos previsionales. Escuchemos qué es lo que dijeron. El impacto que se estimaba que tendría se ha ido materializando. Todas las cosas se han ido materializando. Se materializó la mayor inflación. Se materializó el aumento de tasas de interés de largo plazo. Se materializó el efecto de ese aumento de tasas sobre los créditos hipotecarios más rápido de lo que habríamos esperado. O sea, no solamente son más caros ahora, sino que además los créditos hipotecarios se están ofreciendo con menos plazo, con más requerimientos de pie. Se materializó la caída de los propios fondos de pensiones y ahora también se está materializando el impacto sobre las pensiones de las personas. Muchos calificaron en su momento de campaña del terror, en fin, que eran exageraciones. Todo se ha ido materializando, está todo a la vista.
no está dentro de los planes de nuestro programa de gobierno un quinto retiro. Estamos planificando otras ayudas distintas, digamos, porque viene otro periodo de pandemia a recuperar un poco la economía, ¿cierto? Y por lo tanto no es parte hoy día de nuestras tareas. Nuestras tareas están abocadas a poder generar las reformas que nos comprometimos. Bien, 8:23 minutos. En nuestros titulares les contábamos que el día de hoy el presidente Boric va a firmar el Acuerdo de Escazú, de tal forma que Chile va a adherir finalmente a este tratado que ha generado cierta controversia. Este fue un tratado que impulsó nuestro país en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Chile, de hecho, fue uno de los impulsores junto a Costa Rica. Sin embargo, a pesar de los avances que se habían alcanzado, a pesar del acuerdo político que había inicialmente al menos para adherir al Acuerdo de Escazú, el gobierno de Sebastián Piñera decidió no firmarlo. Fue una decisión controvertida, muy criticada también en el contexto de los acuerdos que había ido asumiendo nuestro país tras la COP26. Recordemos que en ese contexto Chile estaba avanzando en varios compromisos en materia medioambiental. Pues bien, finalmente, cumpliendo con su promesa de campaña, hoy día el presidente Gabriel Boric a las 10 de la mañana va a firmar el Acuerdo de Escazú. Eso sí, la ratificación deberá pasar por el Congreso. 8:24, vamos a la entrevista del día de hoy. Queríamos conversar y profundizar en varios temas desafiantes para el Ministerio de Transportes, entre ellos financiamiento de transporte público, lo que está ocurriendo también con el transporte de carga. Para eso estamos en contacto con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Gracias por el contacto, ministro, muy amable. Buenos días, Sebastián. Gracias por invitarme al programa a conversar. Y gracias por la espera también, que estábamos resolviendo algunos problemas técnicos. Ministro, aprovechemos el tiempo para ir avanzando en algunos de estos temas. ¿Cuáles son los temas prioritarios para su cartera en esta administración? Bueno, es clave en este periodo, ¿verdad?, de la presidencia de Gabriel Boric, el poder avanzar, sobre todo con un foco muy fuerte en regiones. El poder poner foco más allá de la ciudad de Santiago, que tradicionalmente atrae tanta de la energía del ministerio. Hay una brecha muy importante en el sistema de transporte entre Santiago y las ciudades de regiones, que a veces desde Santiago se hace, la gente de Santiago no se da cuenta, pero necesitamos poder levantar mucho más el sistema de transporte de quienes viven fuera de la capital. Y en ese sentido, ministro, ¿por dónde pasa el desafío de igualar esa cancha? Bueno, yo creo que el desafío es el mismo en todos lados, es avanzar, sobre todo en fomentar, en el caso de las ciudades, el transporte que denominamos como transporte sustentable. El recorrido que han hecho muchas de nuestras ciudades, y si usted revisa las redes sociales, revisa los dolores de la ciudad de hoy día, es que hay demasiada congestión, que las ciudades están coaguladas, ¿verdad?, de autos. Y eso habla de una trayectoria que hemos llevado adelante como país, de ir fomentando el transporte privado, de alegrarnos cada vez que se venden más y más autos. Y eso es un problema porque hace que nuestras ciudades sean mucho más invivibles y menos sustentables. Tenemos que buscar la forma y esto es algo que ha estado en el discurso de todas las autoridades previas, pero tenemos que transformarlo en acciones más contundentes que nos permitan fomentar tanto el transporte colectivo como el transporte no motorizado, porque estamos, la verdad, además, ya no solamente en un problema de congestión, en un problema de contaminación y obesidad, sino que también en una crisis de cambio climático, ¿verdad? Entonces, ya el tema de seguir estructurando nuestra vida en torno al automóvil es un problema severo. Ministro, ¿y es posible llevar adelante ese proceso, por ejemplo, fomentando el uso de la bicicleta en ciudades tan grandes como Santiago? Hace unos días un urbanista, Iván Poduje, planteaba una crítica bien dura respecto a eso, ¿no? A la falta de conexión con la realidad que se vivía en territorios, sobre todo los más alejados. Sí, bueno, en ciudades más grandes, por supuesto que es más complejo para aquellos viajes que son largos, pero efectivamente, si uno piensa en los viajes en automóvil, 2 de cada 3 viajes son de menos de 7 kilómetros. Si tú tomas la bicicleta, un viaje de 7 kilómetros lo hace en 20, 25 minutos, que es súper razonable. Eso quiere decir que no estamos pensando que
la bicicleta es la solución para todo. Yo creo que esa es una interpretación muy malintencionada. Lo que estamos diciendo acá estamos hablando de que la bicicleta se pueda usar para las personas que lo pueden hacer, para los viajes que se pueden hacer, es una tremenda noticia. Y para allá tenemos que avanzar. Tenemos que tener más, fomentar la bicicleta, que además es importante. En todas las comunas de Santiago, por ejemplo, se usa mucho la bicicleta. No es un tema solamente de Providencia y Ñuñoa. El problema es que las comunas del sector oriente tienen mucho mejor infraestructura. Claro. Y eso es interesante porque habla de que si pudiésemos poner mejor infraestructura en el resto de las comunas del país, esa gente sí podría y sí utilizaría aún más la bicicleta, que es especialmente atractiva para los sectores de bajo ingreso, porque uno se ahorra, además de todos los beneficios, ¿verdad?, que ganas, te ahorras los costos del transporte. Sí. Ministro, hay un tema que preocupa por estos días en general, no solo para el mundo del transporte, tiene que ver con el alza del precio del petróleo a nivel internacional, el alza del precio de los combustibles acá en Chile en específico. ¿Cómo van a manejar ese tema, el de los aumentos de costos, la presión que eso significa en el transporte público, acá en el Transantiago o en los sistemas de regiones también? Bueno, en el caso del transporte público, efectivamente el precio del diésel, ¿verdad?, el valor del dólar, son indicadores, ¿verdad?, o insumos que son muy importantes en la ecuación de costos de los sistemas, y por supuesto eso impulsa los costos del sistema al alza, y eso exige discutir como país cómo queremos financiar estos sistemas, cuál es la mejor forma. Hay una conversación que tenemos que tener en adelante, ¿verdad?, a propósito de una eventual alza de tarifas, en que hay que mirar todos los impactos que eso genera y en base a eso ir decidiendo por dónde tenemos que avanzar. Pero efectivamente el hecho de que los insumos vayan al alza es una preocupación que nosotros tenemos, que estamos considerando. Al momento de elegir, digamos, ministro, entre aumento de subsidio o aumento de precios del costo del pasaje, por ejemplo, ¿cómo se va a balancear esa ecuación? Para efectos de la tarifa del transporte público hay un panel de expertos que sugiere alza a la tarifa en los últimos, desde octubre del 2019, como es de conocimiento de todo el país. Esas tarifas han estado congeladas. Y es porque, claro, los impactos de una alza de tarifa no son solamente financieros para el sistema, sino que también tienen impactos económicos para las familias, tienen impactos políticos, tienen impactos sociales. Sí, claro. Y por lo tanto es una ecuación que uno tiene que analizar mucho más allá de mi cartera. Entonces, en este caso es la misma manera como vamos a proceder, de hacer ese análisis con las demás autoridades que le conciernen y en base a eso vamos a ir informando a la ciudadanía. Ajá. ¿Pero podría haber eventualmente una alza de tarifa? Bueno, eso no lo hemos decidido todavía, entonces no estoy en condiciones de poder avanzar. Además que, como decía, no es algo que dependa exclusivamente de mí. Entonces sería muy irresponsable de mí hacer una afirmación en ese sentido. Ajá. Ministro, ¿y la situación en ese sentido, en términos de costo, en regiones o en Santiago, es similar o hay diferencias también? Porque tendemos a concentrarnos mucho en la tarifa del Transantiago. Es similar, sobre todo en las áreas en las cuales hemos ido regulando el sistema. Un elemento importante que tenemos que avanzar, y es parte de la forma de poder ir reduciendo la brecha entre Santiago y las demás ciudades, es poder ir incorporando algunas condiciones y exigencias y regulaciones, y incorporando flota de mejor calidad. Y por supuesto, en la medida que uno va haciendo esas inversiones en regiones, los costos tienden a aumentar y uno empieza a ser más sensible respecto a los factores que usted indica. Tenemos un montón de ciudades en el país en el cual no tenemos ese nivel de regulación, y la verdad que lo que hay son operadores privados que más bien manejan el sistema como en forma bastante autónoma. Y en esos casos el Ministerio tiene mucho menos que poder decir y mucho menos que poder intervenir e influir. Entonces lo que nosotros queremos avanzar es en más sistemas en que nosotros como autoridad podamos influir en la calidad del servicio que se da, de modo de poder ir cerrando la brecha entre esas ciudades y la capital. Ministro, parlamentarios de RN han planteado la idea de eliminar por un año el impuesto específico de las bencinas, producto del alza internacional en el precio del petróleo, acá en Chile de los combustibles. ¿Qué le parece a usted esa idea? ¿Es compatible con el plan que busca desarrollar el gobierno del presidente Boric? Bueno, el programa del presidente Boric lo que plantea es más bien subir el impuesto al diésel, porque lo que necesitamos es desincentivar
el uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, es importante reconocer que hay momentos más oportunos o menos oportunos para una medida como esa. Hoy día estamos con un petróleo muy alto, estamos, ¿verdad?, con condiciones económicas del país que son complejas, pero yo creo que, en mi opinión por lo menos, nosotros debemos reconocer la total razonabilidad económica de la propuesta del programa y buscar el mejor momento para eso. Ahora, si usted me pregunta a mí si es buena idea reducir el impuesto al diésel, yo creo que no es muy buena idea. Es contrario a la propuesta que plantea al principio, ¿no?, de desincentivar el uso del auto. Exacto. Sí. Ministro, hay otro tema que queríamos abordar junto a usted y tiene que ver con la propuesta que había planteado en campaña también el presidente Boric de hacer planes piloto para transporte gratuito. ¿Se va a implementar eso? ¿En qué plazos y dónde? Bueno, lo que hay es en el programa es el compromiso de hacer 4 pilotos, 3 pilotos en distintas ciudades del país en que podamos medir el impacto que tiene, ¿verdad?, pasar de un sistema en que tiene buses más convencionales y en que hay un pago de tarifa a un sistema que se le denominó doble cero, en que los buses no contaminan y en que no hay un pago de tarifa. Y para eso lo que se plantea es poder buscar, y es parte de lo que estamos analizando, es 3 o 4 sistemas que sean suficientemente distintos. Algunos a lo mejor algo muy pequeñito, a lo mejor otro una ciudad un poco de tamaño más intermedio, para poder probar esta idea y poder identificar cuáles son los impactos que genera. Por ejemplo, de cuántos viajes aumentan el transporte público. A lo mejor no aumentan lo suficiente. O si aumentan, ¿desde dónde vienen? Si son gente que viene desde los monos motorizados o si efectivamente logramos bajar a las personas del auto. Y en su debido mérito vamos a poder analizar en ese sentido con evidencia un poco más empírica y poder tomar una decisión respecto de si uno quisiera o no expandir un programa como ese a un número mayor de ciudades. Pero es algo que tenemos que ir, todavía no hemos definido ni siquiera en qué ciudades se van a poder implementar algo como eso, y nos encantaría que ojalá hubiera un compromiso también de parte de la ciudadanía, el lugar donde uno lo pudiese intervenir, de modo de contribuir a que el sistema pudiese funcionar mejor. Bien. Ministro Muñoz, gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen día. Sebastián, muchas gracias por invitarme, que tenga un buen día tú también. Chao. 8:35, cerramos Agenda Económica, viene Conexión Global y las noticias internacionales. Que tengan buen día.